Nuestros corazones hoy cantarán en tu loor. Purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz junto a toda creación nos unamos en adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Saludos familia, que Dios les pueda bendecir en esta hora. Es nuestra oración, es nuestro deseo y es el momento de comunicarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Leo el libro de los Salmos, el capítulo 143, el versículo 1, dice la palabra de Dios: Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Estamos seguros que en esta oportunidad Dios escuchará y responderá de acuerdo a su santa y divina voluntad. Les invito para que podamos tener una oración. Oremos. Cariñoso Dios, nuestro Padre amado y celestial, en esta hora nos dirigimos ante tu trono, seguros que escucharás nuestra oración, nuestro ruego, y lo vas a responder. Gracias porque esta programación será una bendición y será para tu honra y para tu gloria. Bendice a cada exponente, cada canto sea elevado y sea aceptado por ti como una ofrenda de olor grato, cada oración, y cada uno de los que participen de esta programación puedan sentir que tú nos has llamado a participar de tu misión, a ser colaboradores aquí en la tierra para la predicación del Evangelio y que tú puedas regresar muy pronto a esta tierra. Gracias porque será una bendición para nuestras vidas y porque tú vas a dirigir todo en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado, apreciados hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a este festival de misiones que se está llevando a cabo aquí en nuestro Instituto Universitario Adventista de Venezuela, IUNAT en Misión. El día de ayer tuvimos el privilegio de poder escuchar un maravilloso testimonio de Jefferson, uno de nuestros estudiantes ministeriales que estaba sirviendo en Brasil.
Hoy también vamos a conocer una experiencia, esta vez de una pareja misionera que sirve en nuestro campus. Nos referimos a la familia Mitchell, especialmente la profesora Nancy, que es la encargada de la Academia de Idiomas, que es en sí mismo un centro de influencia que ya ha dado frutos para la honra y gloria de Dios. Ella está casada con Gerson Mitchell, uno de nuestros hermanos indígenas que es un misionero. Esta historia es maravillosa, debes conocerla para también entender cómo todo nuestro personal está involucrado en la misión. No te lo pierdas. Los esposos Mitchell son una familia misionera de la Gran Sabana que a lo largo de los años se ha enfocado en el cumplimiento de la obra del Señor y se han preparado en diferentes áreas para utilizarlas como un canal misionero y así llevar el mensaje donde quiera que van. Como familia nos dedicamos a llevarle charla a la gente. Mi persona hago masaje para alcanzar a la gente, por medio de ella pues predicarle, hablarle de Dios. Lo primero es empezar con un masaje y luego hablarle de Dios. Porque el trabajo de un misionero es ese, que llevemos a otras personas un testimonio de que ellos sepan que existe Dios. Y a través de el trabajo misionero podemos tener la responsabilidad, el privilegio y también la experiencia de que otras personas conozcan a Cristo, aún a veces sin nosotros hablar o sin decirles que somos cristianos. Porque es el estilo de vida del misionero el que va a llevar ese impacto a la vida de las personas también y les va a llamar la atención. ¿Por qué estás haciendo algo por lo que de repente no recibes una remuneración? ¿O por qué te ocupas en buscar de ayudar a las personas o de hacer una diferencia en la vida de las personas? Y es allí donde nosotros vemos que es el poder de Dios el que obra, así como dice su palabra, ¿verdad? En sus hijos el querer como el hacer, para que nosotros llevemos a las personas un poquito de esperanza. Actualmente, Nancy de Mitchell es la coordinadora del Centro de Idiomas de UNAF y de la mano de su esposo Gerson cumplen su ministerio traspasando fronteras. Además, él cumple un rol en Venezuela como piloto de rescate y sin importar la situación, busca los medios para hablar de Dios. Nosotros empezamos desde el año 2003, simplemente cuando nosotros nos trasladamos de Venezuela hasta Trinidad. Ahí empezó como familia misionera. Aún estuvimos un año antes de eso con una familia misionera donde nosotros aprendimos de ellos, donde vimos cómo es la vida de un misionero. A partir de allí nos nace, ¿verdad?, prácticamente para trasladarnos a Trinidad. A Trinidad allí atendimos a jóvenes hispanos de diferentes nacionalidades. Estaban muchachos de Perú, México, estaban los muchachos también de Venezuela, Colombia, y me dieron la oportunidad de atender a esos muchachos, donde estuve como consejero para ellos. Y ahí es donde empezamos a practicar más nuestra vida misionera, ponerla en práctica lo que habíamos aprendido un año antes. Mientras nos capacitábamos también poníamos en práctica lo que íbamos aprendiendo. Y fue allí donde el Señor nos permitió ir como pareja misionera al estado de Georgia, en los Estados Unidos. Y allí está una institución que se llama Wildwood, es un sanatorio de centro de vida sana. Y desde allí nosotros, pudimos capacitarnos para aprender en lo que se llama evangelismo en salud. Ese evangelismo en salud te enseña lo que es los remedios naturales o los regalos que Dios da desde la naturaleza para mantener el bienestar saludable. Y allí está la parte de los masajes, hidroterapias para tratar las enfermedades, el llevar esperanza, la palabra de Dios a las personas, y la parte del arte culinaria, que también es importante para que aprendamos a mantener nuestros cuerpos saludables, pues, a través de una buena alimentación o de una alimentación más sana. Un misionero se encuentra diferentes retos cada vez que visita un nuevo lugar. Sin embargo,
esta familia se ha mantenido enfocada en su ministerio y servicio a Dios. Llegar a un sitio donde ni siquiera sabe hablar y ahora aprender el idioma fue un desafío más grande para mí. Así que logré aprendimos a hablar otro idioma donde eso nos ayudó a alcanzar metas como pues hablar, darle charla, darle curso de cocina vegetariana, hacerle masaje. Ahora hablando pues uno mismo se impresiona cómo Dios nos ayudó a alcanzar eso, pues, porque irte sin nada, sin conocer nada, y de repente hablas, estás haciendo y estás con ellos. Para mí fue esa parte más grande. Uno de los más grandes desafíos ha sido trabajar con los niños indígenas como maestra, porque soy docente. Y estos niños, a su tierna edad, lo que se les enseña en su casa es su idioma materno, la lengua indígena. Entonces, al no ser hablante de esa lengua, el trabajar con niños pequeños ha sido un desafío muy grande. Sin embargo, doy gracias a Dios porque es como acabo de decirte, lo que dejamos a un lado es el yo. Es cuando un maestro llega a un aula de clase y sentirse que, ¿cómo le vas a enseñar a los niños? Si principalmente no sabes cómo comunicarte con ellos. Y entonces allí donde la grandeza de Dios, ¿verdad? Te demuestra que así sea con las uñas, así sea a través de las señas, así sea con imágenes, pero tienes que comunicarte por la gracia de Dios. Y picar, aprender así sea algunas palabras con las que te deja entender. Y entonces esa mezcla de tu lengua con la de ellos, para que ellos se alegren, para que ellos se sientan amados y se sientan cercanos también a ti y tú sentirte también cercana a ellos. Desde 2003 han estado impartiendo el mensaje de salvación y aunque han pasado 18 años, afirman que su amor por la obra sigue intacto y desean continuar haciéndolo por mucho tiempo más. Así que a partir de 2003 hemos estado trabajando con jóvenes, con personas necesitadas y allí en Trinidad vimos como resultado que los muchachos que no fueron cristianos se unieron con nosotros y ahí pudimos darles el mensaje de salvación. Y eso fue algo maravilloso, donde los muchachos ahora llegamos allí a cantar, a alabar al Señor y hacíamos actividades con ellos, pues se sentían en familia.
Vemos nuevamente a UNAF, esta vez para ver otro centro de influencia que está en pleno desarrollo y que ya ha dado fruto. Vamos a ver este testimonio de la Academia de Idiomas. Por favor, pon mucha atención. Hola, mi nombre es Yamile Pirela, soy de Nirgua, estado Yaracuy, y quiero contarles nuestra experiencia de cómo fue nuestro encuentro con el Centro de Idiomas de UNAF en estado Yaracuy. A nosotros un día decidimos, mi familia y yo, ingresar allí. Creíamos que para aprender inglés, pero realmente era para el inicio de una gran aventura que Dios tenía con nosotros el día que decidimos venir a Estados Unidos, y cómo Dios tenía preparado personas para enlazarnos. Una de esas personas especiales fue el profesor Anthony, que nos unió con la Iglesia Adventista aquí en Ohio, Columbus, y desde ese entonces hemos visto cómo Dios nos ha dirigido en su obra. El inicio fue la decisión de aprender inglés, pero el final Dios lo sabe, y la alegría es que estamos en el trabajo de Él, en su obra, y Él nos ha dirigido. Y gracias al Señor, gracias al Centro de Idiomas, porque ese fue el instrumento que Dios usó para cumplir su propósito aquí en Estados Unidos. Hola, mi nombre es Rafael Álvarez. Estamos aquí en la ciudad de Ohio. Venimos desde Venezuela. Estuvimos compartiendo durante varios meses en el Centro de Idiomas, en Istibok, en Salón, en el estado de Yaracuy, y aprendimos con el profesor Anthony muchas cosas, dentro de las cuales él sembró una semilla en nosotros, la cual ha germinado y está empezando a dar frutos aquí en esta ciudad. Y estamos ahora con la Iglesia Adventista, trabajando juntos y dando frutos de lo que se sembró en el Centro de Idiomas en Venezuela. Llegamos aquí y fue de gran bendición que los hermanos de la Iglesia Adventista nos contactaran. Tuvieron ese lindo gesto de traernos su palabra, nos regalaron Biblia, nos regalaron enseñanza, y empezamos un plan de estudio, y empezamos a tener esa amistad tan linda que el Señor ya tenía pensado desde mucho antes. Y fuimos atentos y estuvimos alerta de lo que quería el Señor hacer con nosotros aquí. Cuando yo salí de Nirgua y le dije, se lo compartí a mi familia, le dije: Señor, vamos a salir para otra ciudad, para otro estado, para otro país, pero permítenos hacerlo con propósitos eternos. Y el Señor nos presentó a estos hermanos, nos presentó a la Iglesia Adventista, y hoy en día me sorprendo de cómo el Señor nos llevó a familias, a personas que ni siquiera imaginábamos de conocer, para llevarles el mensaje de salvación, hacer esa obra misionera preciosa. El idioma no fue barrera, la falta de conocimiento del lugar no fue barrera, porque cuando disponemos el corazón para servirle, el Señor abre todas las puertas. El Centro de Idiomas fue el inicio de todo el plan que Dios tenía para nosotros aquí en Columbus, Ohio, con la Iglesia Adventista. Ha sido un gran enriquecimiento también para nosotros el conocer de las Escrituras, de los mandamientos. En estos estudios hemos aprendido a conocer mucho de su palabra, del cumplimiento de sus mandamientos. He conocido mucho sobre el sábado, sobre los principios que hay, sobre cómo Dios ama su palabra y el obedecer su palabra. Dios es fiel, Dios es bello, Dios es maravilloso, y de verdad que si nos dejamos usar, nos sorprendemos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Sí, realmente estamos dándole siempre gracias a Dios, porque fue algo increíble como desde UNAF todo se fue dando para hoy en día estar aquí en la ciudad de Ohio. Hasta Anthony, nuestro profesor en UNAF, está aquí hoy en día en Ohio por 6 meses, y hicimos contacto y hemos estado asistiendo a grupos pequeños, predicando la palabra de Dios, y hemos estado viviendo experiencias maravillosas de sanación y de gente que ha reconocido a Jesús en su vida y lo ha aceptado.
Hemos también tenido testimonios maravillosos, increíbles de cosas que nos han sucedido, como hace aproximadamente 2 semanas terminamos el grupo, oramos y cuando estábamos saliendo oímos un ruido grandísimo afuera en la calle y cuando salimos vimos que era un carro que había chocado, no solamente unos, chocó más de 15 carros, echaba para atrás y volvía a chocar carros. Y los únicos 3 carros que no tocó fue la del profesor Anthony, la de un hermano que estaba con nosotros ahí y el de mi esposa y mío. Todos los demás carros quedaron chocados en la avenida. Y de verdad que, oye, vimos la mano de Dios y la protección divina y sobrenatural que tenemos cuando andamos de su lado y haciendo las cosas que Él nos manda hacer. Queremos compartirles nuestra experiencia de cómo dejarnos guiar por lo que Dios quería hacer en nosotros. Ha sido una gran bendición. Llegamos a este país sin conocer a nadie, pero nos permitió conocer a los hermanos adventistas, especialmente al hermano Adán, al hermano Isidro, a través de Anthony, y ellos nos dieron la oportunidad de servirles y de formar parte de su trabajo de obra misionera aquí en Columbus. Y hoy en día yo miro para atrás y digo, qué bonito es de verdad ser parte de esa gran familia de Dios y ser instrumento de bendición a esos lugares donde Él te lleva, que a personas que tú no sabes que vas a conocer, que no sabías que ibas a contactarles y compartir el mensaje de salvación. Estos 2 instrumentos han sido de gran bendición para nosotros porque hemos aprendido mucho de la palabra del Señor, de sus mandamientos, de lo importante que es su palabra. Y especialmente para mí ha sido un gran enriquecimiento lo del valor de conocer el sábado, tantos importancia que hay en la palabra, tantas enseñanzas, tantos principios, y de verdad que para mí ha sido un gran enriquecimiento de su palabra aquí con los estudios que hemos estado compartiendo y que Anthony ha estado trayéndonos a nuestra casa cada semana. Sí, realmente ha sido una bendición gigantesca el poder servir al Señor. Nos hemos estado reuniendo con un grupo de personas que no conocían nada de la palabra de Dios y hemos estado haciendo esos estudios, enseñándosela, y la satisfacción en nuestro corazón ha sido maravillosa. Hemos tenido la protección divina y sobrenatural en todas esas reuniones porque es un sitio que es un poco peligroso y hemos vivido cierta experiencia y hemos visto la mano poderosa de Dios en todas esas circunstancias que hemos estado compartiendo, enseñando la palabra de Dios y su mensaje de salvación. Para nosotros es un gran privilegio y nos sentimos realmente honrados. Gracias a Dios y principalmente a su poder y a su plan maravilloso que tenía con nosotros desde que estuvimos en Nirvana, en el centro de hasta hoy. Sí. Y ser parte de ese trabajo misionero es maravilloso porque no hay barreras de idioma, no hay barreras de relación. Dios te pone en el lugar correcto, con las personas correctas. Solamente lo que quiere es ver tu disposición de servir, y a nosotros de verdad ha sido de gran bendición esta oportunidad porque nos ha hecho crecer como personas, como siervos, como hermanos, y sabemos que Dios tiene grandes propósitos con la vida de cada uno de sus hijos. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a tomar tiempo para orar. Ha llegado el tiempo de ponernos en las manos de Dios para seguir con esta programación que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Allí donde estemos, inclinemos el rostro y oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque a través de esta programación hemos sido estimulados, ¿verdad?, para la misión, para buscar a otros, para ir y cumplir el llamado en el cual tú nos has dado, Señor, en este tiempo, que es ir a buscar a aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Permite que el resto de la programación que viene a continuación sea de tu agrado, tenga tu bendición
y que todas las cosas que se ha de hacer en esta parte del programa sean bendecidas por ti, que puedan darnos herramientas a través de las experiencias de aquellos que son entrevistados de cómo hacer la misión en otros lugares. Bendícenos, guárdanos y danos, Señor, de ese espíritu misionero que tuvo Jesús cuando estuvo en esta tierra y del impulso que necesitamos para llevar la obra adelante en este tiempo. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a ver una experiencia en el mismo terreno y esta vez va a ser a través del testimonio del estudiante Fernando Reyes, que está trabajando en una comunidad donde se está haciendo plantación de iglesias. Pongamos atención. Fernando Reyes es estudiante del programa de formación teológico del Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Actualmente trabaja con una comunidad del estado Yaracuy donde está haciendo plantación de iglesias. Hay un elemento allí que es el ambiente, el lugar donde se está realizando esta labor de plantación de iglesias, ha sido asediada de alguna manera por las creencias y la cultura propia del Estado. Por supuesto, hay mucha tendencia al espiritismo y es impresionante cómo las personas cuando reciben un mensaje distinto, un mensaje diferente, ellos te dicen, yo jamás había escuchado esto. Eso hace que uno tenga mucho más entusiasmo en compartir la palabra, porque hay muchas interrogantes que las personas quieren saber, quieren aclarar. La forma más sencilla de llegar a ellos es cuando te muestras amigo, eres su amigo, simplemente se interesa en saber cómo están, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos esperan de un amigo, que esté en confianza, que entre en confianza con ellos. Entonces, mostrándose así, han logrado abrir las puertas de su casa y ha sido una ventaja llegar a ellos. No necesitan saber de que tú estás haciendo un proceso evangelístico para que ellos formen parte de la iglesia. Sencillamente, como amigos, te estás mostrando y ellos van a querer compartir las mismas creencias que tú tienes a medida que van aprendiendo cómo es tu estilo de vida. Ha sido prácticamente lo que ha abierto la puerta y lo que ha hecho ese puente. Fernando ha encontrado diferentes métodos para llevar el mensaje y uno de ellos es volviéndose amigo de las personas de la comunidad a la que visita. Sin embargo, ha realizado estrategias para que su trabajo obtenga el fruto esperado para el reino de los cielos. Principalmente la estrategia que se ha tomado es ir a las personas a sus casas. Las personas están receptivas, están abiertas a que puedas llegar a ellos y puedas darles un mensaje que ellos están esperando escuchar. Entonces vas a trabajar, por lo menos se trabajan 4 cosas fundamentales, 4 áreas, que serían la familia. Segundo, la necesidad de entender a Dios. Todos conocen a Dios, pero al Dios de la Sagrada Escritura, de la palabra, ese Dios es un tanto desconocido ya que no tienen el acceso a la Escritura. En tercer lugar, tendrían que trabajar la parte de las relaciones, de familia como tal, los matrimonios, pareja. Es un tema que a ellos les interesa mucho escuchar. Y en último lugar, ellos también les interesa mucho entender por qué el adventista del séptimo día o este cristiano que está llegando a ellos no come lo mismo que comen otras denominaciones, no está escuchando la misma música y este elemento distintivo hace que las personas estén más dispuestas a recibirlo. Cuando llegas con cantos distintos, cuando llegas con un mensaje diferente, ellos están dispuestos a escuchar y eso es lo que ha dado resultado de que muchas personas hayan abierto sus casas para recibir la palabra. Antes de que esta obra misionera iniciara, esta no había sido una zona evangelizada. Sin embargo, ahora el esfuerzo ha tenido resultados positivos. Los resultados han sido bastante buenos porque ya hay un lugar establecido que es la casa de unos miembros de iglesia que han dispuesto un espacio para hacer las reuniones de culto que se hacen cada sábado.
tenemos allí una escuela filial, una escuela sabática filial de al menos unos 14 miembros no adventistas que estudian la lección de la escuela sabática todos los sábados. Aparte de eso, un grupo que está recibiendo el curso de la fe de Jesús, el cual ya tuvimos aproximadamente 14 graduados del curso de la fe de Jesús completo, ahora a finales de este mes. Y también tenemos ahora la oportunidad de que estas personas que hemos contactado nos han abierto las puertas de su casa y ahora podemos nosotros llegar a ellos y hacer otras actividades, como actividades de capacitación en el área de relaciones personales, relaciones de familia. Se ha llevado recientemente la obra asistencial a través de un Cerca de Ti, y eso ha impactado la vida de la comunidad. Muchas personas fueron atendidas y han sido realmente, se han sentido contentos. En mi caso, yo considero que para mí ha acrecentado el deseo de seguir en esta obra de plantación de iglesias. Es importante que tú te sientas bien con lo que haces, con lo que tú estás haciendo. No es porque te están pidiendo que lo hagas, nace del corazón aportar el tiempo y todo lo que tu esfuerzo y lo que puedas para esta obra. Entonces, en este sentido, siento que el Señor también ha dado esta satisfacción. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha preocupado siempre por dar el mensaje del Señor Jesús y prepara a personas que donde quiera que vayan cumplan la misión. El propósito de la Iglesia al invertir mucho en comunicaciones es que puedan alcanzar a las personas en los lugares remotos donde no hay presencia adventista. Estos lugares no hay una iglesia tan cercana que los hermanos pudiesen ir y hacer una obra de penetración en ese lugar. Pero la radio ha logrado alcanzar a estas personas. Entonces ellos, al escuchar los programas de radio o escuchar la escuela sabática, ellos se interesan por estos temas y ellos han podido comunicarse con la iglesia, con la radio, y la radio hace el enlace, en este caso con este ministerio, Misioneros Sin Fronteras, y puede ayudar a que lleguemos a esas personas. Entonces es un trabajo combinado, la radio y el grupo de misioneros, personal de aquí de la institución, obreros de la iglesia universitaria. Juntos hemos llegado a esas personas que están esperando que lleguen los adventistas del séptimo día. Así que se ha utilizado estas estrategias que son tan sencillas, tan básicas, tan elementales, que cualquiera en cualquier campo de Venezuela pudiese utilizarlas y pudiese alcanzar a muchas personas. Qué hermoso testimonio. Pero vamos a adentrarnos un poquito más para que conozcamos cómo ha sido el trabajo precisamente allí en el sector de la grillera en Yaracuy. Así que chequemos este video. Para mí ha sido una enseñanza, y entonces ahorita con estos cursos y esa enseñanza que nos han dado, son muchas cosas que me trajeron aquí, muchas enseñanzas que he tenido y las que nos faltan. Yo me he sentido feliz, contenta de haber aprendido cosas y más las que me faltan aprender, porque esto es como infinito, pues. Este curso me ha llenado mucho mi ser, porque he aprendido cosas que antes ignoraba acerca de Jesús. Anteriormente había estado, ¿verdad?, en otras religiones y no había aprendido cosas tan importantes acerca de la vida eterna. Entonces estaba errada en cuanto a algunas creencias, ¿verdad? Y ahora aquí pues he aprendido más y me siento satisfecha, me siento contenta y mi vida ha cambiado, porque ahora me siento más tranquila y he hallado más tranquilidad, más paz en mi corazón, porque antes me la pasaba un poco triste
Y después que empecé a venir acá a buscar de la presencia del Señor, pues me siento bien, llena del Espíritu Santo y me siento feliz, pues. Necesitamos un mundo mejor, donde haya paz y reine el amor, donde las guerras no se libren más, ni exista ya maldad. Siembra amor y el odio cesará. Siembra amor y vendrá la paz. Siembra amor y el odio cesará. Siembra amor y vendrá la paz. No existe amor si no es de Dios. Si amo hoy fue porque Él lo dio. Entonces clamo, mora en mí Jehová, y el amor florecerá. Siembra amor y el odio cesará. Siembra amor y vendrá la paz. Siembra amor y el odio cesará. Siembra amor y vendrá la paz. Si queremos amar, miremos a Jesús vendido allí en la cruenta cruz, dando su vida por la humanidad, y amor siempre habrá. Siembra amor y el odio cesará. Siembra amor y vendrá la paz. Siembra amor y el odio cesará. Siembra amor y vendrá la paz. Siembra amor y el odio cesará. Siembra amor y vendrá la paz. Siembra amor y el odio cesará. Siembra amor y vendrá la paz. A continuación, conoceremos la experiencia de un misionero de corazón, nuestro hermano Said Kasdanauche, que nos va a hablar acerca de la evangelización de la cultura árabe. Pongamos toda nuestra atención. Es para mí un placer poder saludar a toda mi gente bella del Instituto Universitario Adventista de Venezuela, UNAV. Y al mismo tiempo agradezco al Seminario Teológico Adventista de Venezuela por esta invitación que me hayan hecho, ¿verdad? De Cetaben,
para tener este seminario Cultura Árabe y cómo acercarse con el Evangelio para el Festival de Misiones. Vamos a mostrarles el contenido. Tiene 3 partes: experiencia misionera, cultura árabe y cómo evangelizar o acercarse a los árabes. En cuanto a mi experiencia misionera, está muy relacionada con los universitarios. Cuando fui evangelizado y tomé la decisión de bautizarme, ya yo estaba estudiando en la Universidad de Oriente. Estuve buscando un grupo de estudiantes cristianos y lo encontré, pero su estilo no encajaba en lo que yo esperaba. Al orar, todos lo hacían al mismo tiempo y en voz alta, y mi razón me decía que no era allí. Así que me preguntaba si había algún grupo adventista de universitarios y solo escuchaba informes de intentos fallidos. Comencé a preguntarme cómo hacer para evangelizar a los universitarios y cómo hacer para que los bautizados no dejaran las filas del adventismo. Así que decidí reunirme los miércoles a mediodía con quien aceptase estudiar la Biblia conmigo. Y siempre oraba: Padre, envía estudiantes adventistas de diferentes partes a cada departamento de la universidad. Y envía jóvenes también a que puedan asistir a estas reuniones que se están realizando los miércoles. Cada día se iban uniendo al grupo más jóvenes, bautizados y no bautizados. Llegaban de diferentes partes y nuestro grupo fue creciendo. Los jóvenes, como Daniel y sus amigos en la corte babilónica, se mantenían fieles a Dios durante su paso por la universidad. Luego este grupo llegó a conocerse como Sociedad Universitaria Venezolana Adventista, o SUVA por sus siglas. Estuvimos como grupo trabajando, abriendo obra en un lugar nuevo llamado Mariguitar. Es un pueblo que queda aproximadamente unos 30 minutos de viaje desde Cumaná hacia Carúpano, en el estado Sucre. De allí tenemos un sinfín de testimonios hermosos de guía y protección de Dios, desde protegernos de las maldades del líder religioso del pueblo, de salvarnos de accidentes en la carretera, hasta de regresar a casa sin tener transporte alguno, pero sanos y salvos. Realmente una experiencia maravillosa. Fue un tiempo de muchos retos, pero Dios nos condujo siempre con paso seguro. Los años pasaron, SUVA se extendió a todo el país y yo conocí a mi esposa a través de las asambleas nacionales de SUVA. Se bautizaron varios estudiantes, hay profesionales en la actualidad adventistas, producto de esa labor. Se bautizaron profesores de la Universidad de Oriente. Realmente fue una gran bendición. Finalmente, entre el año 2015 y 2017, fui nombrado por la Unión Venezolana Oriental como el director de PCM, que es Ministerio en Campus Públicos o Public Campus Ministries. Lamentablemente tuve que salir del país. Muchos de ustedes conocen la situación y aquí estamos. En la sección con los árabes, el primer contacto que yo tuve para hacer la obra misionera con los árabes fue con la familia, pues precisamente mi papá era de Siria, mi mamá es de Venezuela, y bueno, no era fácil, pues cada vez que intentábamos, ellos no querían escuchar o algunas veces se burlaban. Algunos decían que éramos judíos, que como siendo cristianos guardábamos el sábado, que es de los judíos, que precisamente los cristianos van a misa los domingos para diferenciarse de los judíos.
Y al hablarles de la Biblia y decirles que la leyeran, era como ofenderlos algunas veces porque muchos de ellos no sabían leer y seguían las indicaciones de sus líderes religiosos o simplemente de la costumbre. Sin embargo, algunos de la siguiente generación, sus descendientes, sí comenzaron a leer y entender. Sin embargo, les costaba tomar una decisión. Tengo familiares que han escuchado y han hecho cambios. Yo tenía en Cumaná un grupo pequeño en mi casa y algunos de ellos asistían, al igual que algunos amigos árabes también, junto a estudiantes y colegas de la UDO y de la UPTOS, que era el IUT antes. Comenzaron a sacar algunos de ellos las estatuas de los santos que tienen en sus cuartos, pero esto comenzó a traerles conflictos fuertes con sus padres. Pues recordemos que estamos hablando de jóvenes y sus padres eran quienes de alguna manera les habían impuesto esas creencias, Así que en general, los árabes ven la religión como partidos políticos, no necesariamente todos, pero en general. Comienza a decirte, bueno, tú eres sabatista, yo soy católico sirio, no voy a cambiar de religión. Por otro lado, lo que más preocupa es que considero que la iglesia no está lista para recibir a estas personas. Se necesita preparar a nuestra feligresía para recibirlos. Y realmente en esta hora los felicito por esta iniciativa que allí en Zetaben han tenido de realizar este festival de misiones y de incluir cómo trabajar con las distintas religiones o culturas. Uno de mis estudiantes doctorales, un descendiente de armenios, se bautizó. Él asistía al grupo pequeño, pero al ir a la iglesia fue un shock para él al ver, digamos, acciones irresponsables de algunos de nuestros hermanos, de algunos feligreses, y de alguna manera, pues, eso le afectó. También una ingeniera siria, colega de la Universidad de Oriente, llegó a asistir a nuestra iglesia y al cabo de los días se decepcionó y dejó de asistir. Decía que no había amor, se había decepcionado un poco. Por supuesto, nosotros entendemos que muchas veces son excusas, pero de alguna manera, pues esas excusas no deberían encontrar motivos. En vista de eso, les voy a confesar algo que es bien triste, pero no insistí mucho con los otros del grupo pequeño para que asistieran a la iglesia. Hay dos hermanos de sangre árabes, uno tiene una mueblería y el otro es abogado, muy buena gente ambos. Uno de ellos llegó a ser presidente de uno de los Rotary Clubs, con muy buenos sentimientos y dispuestos siempre a ayudar. No insistí en llevarlos a la iglesia por temor, sin embargo, realizamos actividades en conjunto. Por ejemplo, tuvimos el plan de 5 días para dejar de fumar en el Rotary Club. Los invitábamos a los conciertos de Navidad y ellos asistían, igualmente a la familia. Y ese tipo de eventos, de actividades, realmente los motiva mucho a ellos. Lo que necesitamos es preparar de alguna manera a la feligresía para cuando ellos lleguen a la iglesia. Tratar de juntarlos a todos ellos en un mismo lugar no es fácil, a menos que sea una fiesta, un matrimonio, una celebración de algo, donde haya comida y bebida. Por supuesto, colocaríamos nosotros bebidas sin alcohol. Por ejemplo, para mi matrimonio, mi familia árabe estuvo. Los árabes colocan mucho valor a la familia. Aun cuando yo me estaba casando en una iglesia adventista, yo me casé en la iglesia del Paraíso en Caracas, a pesar de que éramos de una religión diferente a la de ellos. Sin embargo, por ser familia, ellos asistieron, porque le dan mucho valor a la familia. Y déjenme decirles, quedaron muy sorprendidos de la belleza de la organización, de cómo los adventistas hacen los matrimonios.
Muchos de ellos han asistido a los conciertos de Navidad y siempre les ha gustado. Algunos han colaborado y colaboran con ADRA y explicándoles bien para qué se usa el dinero con evidencias, dan mucho más. Y el siguiente año están pendientes para darte la donación. Por ejemplo, a mi mamá le llevan las donaciones a la casa. Ella ni siquiera tiene que salir. Se la llevan allá. El mundo árabe es muy diverso, así como el mundo latino. Voy a hacer una comparación. El mundo hispano, que está distribuido en diferentes países de Sudamérica y de otras partes del mundo, y culturalmente de país a país cambiamos. Así sucede también en el mundo árabe. El mundo árabe lo integran 22 países agrupados en lo que se llama la Liga de los Estados Árabes. Ocupan mayormente la parte norte de África y central, y también la península arábiga totalmente. Entre ellos están los países Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Comoros, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar y Siria. La cultura árabe, vamos a revisar ahora la cultura árabe, es también muy variada porque precisamente hay una mezcla milenaria de religiones, de modo de vestirse y de la comida. Pudiéramos decir que la parte más común es la comida. La comida árabe es muy sana y exquisita. Yo lo he probado por propia experiencia y es parte del grupo de comidas mediterráneas, que es muy sana, basados en aceite de olivas, en semillas, en nueces, en frutos secos, en muchos vegetales que se utilizan mucho allí, limón, ajo, ¿ok? En la dulcería, pues es muy variada y está basada en semillas también, y originalmente, previamente, él era endulzado con miel. Tristemente, en los últimos años o décadas, digámoslo así, por el costo, pues lo han hecho de azúcar, ¿no? Lo están endulzando con azúcar. Mas, sin embargo, debe haber algunos lugares donde todavía lo hacen con miel. La mayoría de estos son elaborados con hojaldre y con fideos finos. Realmente son exquisitos. A mí me fascinan. En cuanto a la vestimenta, bueno, el estilo de su vestimenta es generalmente conservador, mientras que las mujeres en Egipto o Jordania pueden usar un hijab, que es un pañuelo para cubrir la cabeza, pero que no esconde la cara. En Arabia Saudita usualmente usan un niqab, que fuera de la casa ellos se cubren la mitad inferior de la cara, revelando solo los ojos. Esto especialmente con las mujeres. Los hombres árabes, musulmanes y no musulmanes, también usan pañuelos en la cabeza y se visten de forma conservadora usando túnicas y camisas largas, y algunos de ellos usan una mezcla de atuendos occidentales y árabes. Es decir, así como estoy vestido yo, digamos que yo me pongo este pañuelo, ¿verdad? No es un pañuelo realmente, es un turbante. Y entonces aquí, ok, hay muchas maneras de cómo usarlo. Este es el más simple, más sencillo, ok. Pero hay muchas maneras. Por YouTube ustedes pueden conseguir guías de cómo lo hacen. Los árabes valoran la lealtad y el honor en lo que es la amistad. Para ellos es importante establecer confianza. Toman la amistad en serio. Solo llaman a un grupo amigos. Los otros son simplemente conocidos. Así que en comparación con Occidente, también la interacción masculina en la cultura árabe es notoriamente diferente, y muchas veces nosotros, si lo vemos, podemos confundir sus acciones, sus relaciones entre hombre y hombre.
Algunas veces, por ejemplo, al encontrarse con buenos amigos, se abrazan e intercambian besos en la mejilla. Al caminar afuera, por ejemplo, un hombre puede colocar su mano en el brazo del otro. Y este comportamiento en lo absoluto no indica la preferencia sexual del hombre. Es simplemente parte de su cultura. Sin embargo, en la interacción entre hombre y mujer es más delicada. Algunas partes de la sociedad árabe son conservadoras, muy conservadoras. Ciertas reglas implícitas gobiernan la interacción entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, al hablarle a una mujer, los hombres usualmente no la miran o no mantienen contacto visual. Se considera irrespetuoso mirarla durante una conversación y mucho más si está sola. Es decir, si está sola es preferible que ni siquiera se salude. Si está con el esposo al lado, pues ya es diferente. Los hombres árabes excepcionalmente conservadores pueden fijar sus ojos en un lugar de la pared o mirar el suelo mientras hablan con una mujer. Un hombre no estrecha la mano de una mujer a menos que ella ofrezca su propia mano. ¿Ok? Entonces, todos estos detalles son muy importantes porque a veces queda como que hay una antipatía o algo así, pero no, es simplemente parte de su cultura. Que en cuanto a los credos, a la variedad de religiones y creencias. Bueno, los árabes son en su mayoría musulmanes, pero no son todos musulmanes. Hay una importante minoría cristiana y algunos árabes judíos. Los musulmanes están clasificados en varias facciones. Los drusos con frecuencia están considerados como una religión aparte, ¿ok? En el mundo árabe también. Los árabes cristianos en general son seguidores de alguna de las iglesias de Oriente. Por ejemplo, los coptos que son de Egipto, los maronitas, los católicos sirios, los griegos ortodoxos o los griegos católicos. La mayoría de los árabes de América Latina, de América del Norte también, América del Sur y de Australia, sobre 2/3 aproximadamente son árabes cristianos procedentes particularmente de Siria, Palestina y Líbano. Por ejemplo, aquí en este cuadro observamos, ¿verdad?, los asentamientos importantes. Brasil es el país número 1 que acoge a la mayor cantidad de árabes, ¿ok? Esto fuera de lo que es la Liga de los Países Árabes. Francia está en segundo lugar, luego sigue Indonesia, Alemania, Argentina, Estados Unidos y Venezuela. Fíjense que Venezuela está ubicada como en el 7º lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 7º lugar en el mundo con la mayor cantidad de árabes, de presencia árabe en su país. Ahora, hablando más enfocados en Venezuela, las 2 grandes colonias árabes de Venezuela son la siria y la libanesa. Las 2 grandes colonias son esas 2. Por eso es que vemos muchas veces, ¿verdad?, cuando vamos manejando el Club Líbano-Venezolano o el Club Árabe-Sirio-Venezolano en diferentes partes. Por ejemplo, en Cumaná está el Club Árabe-Sirio-Venezolano. En cuanto a la historia, un poco de historia, fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando el primer libanés en migrar a Venezuela tocó sus cálidas tierras caribeñas. Ese fue el inicio de una inmigración masiva que cambió la composición social de nuestro país, de Venezuela, haciéndonos uno de los países con más libaneses en el mundo. Los inmigrantes libaneses siguieron llegando a Venezuela durante aquel siglo y el siguiente, con olas masivas de libaneses estableciéndose en el país durante la dictadura de Pérez Jiménez en los años 50 y durante la guerra civil libanesa en los 70s y 80s que sucedieron luego. La enorme mayoría de los libaneses que llegaron al país eran cristianos, principalmente católicos orientales, pero también ortodoxos. Por eso encontramos, por ejemplo, muchos apellidos. El apellido Saud. El apellido Saud es muy común, sobre todo allá en Oriente, pero ya los descendientes, los últimos descendientes, no saben nada de árabe, no saben ni papa de árabe,
como dice uno, no tiene la costumbre de la comida árabe ni las prácticas. Realmente la han perdido a través de las décadas, ¿ok? A través de las décadas. Sin embargo, vemos familias árabes que son muy apegadas y siguen con sus costumbres, pero es porque han venido luego, ¿ok? En las décadas más recientes. La minoría musulmana que ha ido creciendo en Venezuela desde que Margarita fue declarada zona libre de impuestos alrededor del año 2000, se estableció principalmente en la isla de Margarita, esa minoría musulmana. Los drusos, que es una religión mística del Líbano y de Siria, que ni es católico ni es musulmán, ¿ok? También encontraron refugio en el país, haciéndonos el país número 4 con la mayor cantidad de drusos luego de Líbano, Siria e Israel. Otra enorme inmigración de habla árabe que Venezuela tuvo, inclusive mayor a la libanesa, fue la siria. Los sirios venezolanos, también en su mayoría cristianos y en gran parte provenientes de la hoy devastada ciudad de Alepo, encontraron un hogar en diferentes zonas del país. Por ejemplo, mi papá vino de Alepo precisamente. Mi familia árabe vino toda de Alepo. Y mi mamá de Carupa, para hacer saber la mezcla de la cual me siento muy feliz que Dios permitió. La Iglesia Católica siriana o siríaca. ¿Qué es esto? Bueno, es una de las 24 iglesias integrantes de la Iglesia Católica. Es una iglesia oriental católica que sigue la tradición litúrgica de Antioquía o Siria Occidental, en la que utiliza como lenguaje litúrgico el siríaco occidental y como lengua auxiliar el árabe. Está organizada como iglesia patriarcal bajo supervisión de la Congregación para las Iglesias Orientales y está presidida por el patriarca de Antioquía de los sirios católicos, cuya sede se encuentra en Beirut, capital del Líbano. ¿Ok? Hago hincapié en esto porque, por ejemplo, en mi propia familia, la mamá de mi papá, ella era católica siria, pero el papá de mi papá era ortodoxo, que ahora vamos a hablar de ellos también. Entonces, ellos, así me dijo mi papá, tenían la costumbre de que los hijos varones seguían la religión del papá, así que mi papá era ortodoxo, y las hijas, las niñas, seguían la religión de la mamá, en este caso católico sirio. Es bastante interesante eso. La iglesia ortodoxa siriana, ¿okay? A la cual pertenecía mi papá también, o mi abuelo, digámoslo así, se denomina como iglesia siro-ortodoxa de Antioquía y también conocida por Siria de Antioquía, jacobita, siro-ortodoxa, siríaca o católica apostólica siro-ortodoxa. Es una iglesia autocéfala perteneciente al género de las llamadas iglesias ortodoxas orientales, y es decir, una de las que no aceptan las conclusiones del Concilio de Calcedonia. Después podemos hablar de ese concilio, pero no es parte del tema. ¿Cómo evangelizar o acercarse a los árabes? ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero yo quiero hacer un repaso de qué es la Gran Comisión para entrar a este tema. ¿Recuerdas la primera vez que oíste la palabra o la frase, la Gran Comisión de Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Recuerdas esa primera vez que la oíste? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones sobre lo que quiso decir Jesús? ¿Qué vino a tu mente? Reflexiona en esto por un momento. En el caso mío, cuando yo era soltero, aún, tenía el sueño de ser misionero e ir a Siria. Realmente ese era mi sueño, ir y predicar allá a los árabes.
Posiblemente tú pensaste o dijiste algo parecido a esto. Por ejemplo, en definitiva, debo viajar al extranjero, quizás a África o a la India. Muchas veces vemos las películas, ¿verdad? De los grandes misioneros y que nos motivan y nos inspiran. Algunos posiblemente han pensado, tendré que renunciar a todo y vivir en un lugar peligroso. Yo recuerdo que algunos también, algunos de mis amigos contemporáneos me hacían referencia a eso, del peligro. Va a ser bien difícil. Me sentiré realmente incómodo, incómoda en algún lugar donde haya hostilidad religiosa o posiblemente donde haya serpientes. ¿Qué va a haber allí, verdad? Y muchos pensamientos más. Realmente los pensamientos son infinitos, ¿no? La gran cantidad de cosas que nos pueden venir a la cabeza. Para muchos, las primeras impresiones de la Gran Comisión era que algunos supercristianos fueron llamados a compartir a Jesús en lugares difíciles, en algún lugar del extranjero, por allá remoto, y pasar mucho trabajo. No lo vieron como un llamado a la acción cotidiana de compartir su fe en el mismo lugar donde viven. Por supuesto, y no me tomen a mal lo que estoy diciendo, ha habido la necesidad de ir a lugares lejanos, si no, el evangelio no se hubiera esparcido. Pero también hay mucho que hacer a nuestro alrededor. Y misioneros no son solo los que van al extranjero, sino también los que predican alrededor de donde viven y de donde se desenvuelven. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo evangelizar o acercarse a los árabes? ¿Será que hay que ir hasta los países árabes para predicarles allá? No, pues puede ser, ¿no? Pero no necesariamente, porque alrededor tuyo y alrededor mío hay árabes y hay muchos árabes. No es que hay pocos, hay muchos. O sea que el trabajo lo podemos hacer. El primer punto, ¿verdad? De cómo evangelizar a los árabes en el lugar donde nosotros vivimos es por testimonio. Por testimonio, mis amados. Eso es primordial. Primeramente, nuestro testimonio abrirá o cerrará las oportunidades para acercarnos a ellos. Por supuesto, por eso es importante conocer de la cultura y de alguna manera por eso me adentré primero con la cultura. Hay que conocer de la cultura de ellos. Y recordemos que también cada familia, a pesar de la cultura general que pueda tener, cada familia tiene su propia cultura y es muy importante poder conocer la cultura de la familia en particular. Si ellos ven que tú eres responsable, que eres trabajador o trabajadora, que haces obras de bien a las personas, a los de alrededor, aunque no tengas mucho dinero, ¿ok? Pero lo haces porque amas a Dios y amas a las personas, eso es un punto muy positivo. Que le damos valor a la familia también, ¿verdad? Da un buen testimonio. Por ejemplo, a estar en familia, para ellos esto es un valor muy importante. El centro de su vida, el centro de acción de todo lo que hacen, del trabajo, del esfuerzo que hacen, todo es para que la familia se mantenga unida. Todas sus actividades giran en torno a la familia. También podemos compartir comida. Por ejemplo, como dice el Espíritu y Profecía, compartir un pan integral. En un pan hay más evangelio que muchas otras cosas. Por ejemplo, si se te es imposible y si tú vives del pan, haciendo pan, pues se les puedes vender el pan también. Venderles el pan si vives de eso. También comida, de vez en cuando. A ellos les gusta compartir comida. ¿Ok? Sino que muchas veces esa separación cultural que existe muchas veces no deja que ellos compartan con otros. Pero nosotros debemos ser los que rompamos el hielo. Lo otro es que necesitamos mostrarles respeto y que son bienvenidos a nuestra familia a pesar de ser extranjeros. Por ejemplo, evitar la xenofobia al máximo y tratarlos como uno de los nuestros, como uno de la familia, como uno del país. Es muy importante eso. Yo viví en carne propia en la escuela y en el liceo
esa diferencia y la burla. Muchas veces mis compañeros de clase y llamándome turco y esas cosas. Por favor, miren, no los llamen turcos. ¿Por qué? Pues ellos no lo son. Ellos no son turcos, son sirios, son árabes. Les puede llamar árabes, que es, digamos, la cultura general. Todos los que hablan árabe son árabes. Pero luego de eso están los países. ¿Ok? Si es de Marruecos, es marroquí. Si es sirio, si es de Siria, es sirio. Si es del Líbano, es libanés. Si es de Jordania, es jordanés. En fin. ¿Ok? Y más que todo porque cuando uno les llama a ellos turcos, ellos se sienten ofendidos, pues por generaciones los turcos y ellos han sido enemigos. Los turcos dominaron el mundo árabe por mucho tiempo. Era lo que se conocía en aquel entonces como el Imperio Otomano. El segundo punto que les traigo es cómo relacionarnos con ellos. Bueno, aquí hay algunas sugerencias y consejos. No es una lista limitada, podemos añadir según la experiencia que vayamos abarcando, pero esto es según mi propia experiencia con mi familia misma y con amigos que tengo que son de esa cultura. Mostrarles amistad sincera y honesta. Los árabes en general valoran la lealtad y el honor. En las relaciones es importante establecer la confianza, que realmente ellos puedan confiar. Cuando ellos logran tener esa confianza en ti, mira, ya los tienes ganados completamente, los tienes ganados y tienes muchos favores ganados de parte de ellos. A diferencia de la mayoría de occidentales, los árabes usualmente toman la amistad muy seriamente. Como les dije antes, solo llaman a un selecto grupo de personas amigos y hablan de otros como conocidos, amigos de la familia o asociados. El otro punto es que nuestros actos demuestren que buscamos hacerles el bien, no que estamos buscando cómo robarlos o cómo... Nosotros no lo vamos a hacer, por supuesto, pero ellos tienen ese temor, viven con ese temor. Entonces, tenemos que ser bien explícitos en nuestras intenciones hacia ellos y que ellos puedan percibir que lo que buscamos es hacerles el bien a ellos. Precisamente eso es lo que el Espíritu de Profecía dice, y es para todo el mundo realmente, que la gente vea que nuestra amistad para ellos es porque buscamos hacerles el bien. Que vean que nuestra amistad les trae beneficios, no tanto económicos, porque muchos de ellos no lo necesitan, pero sobre todo paz y tranquilidad. Tienen amistad de confianza, paz y tranquilidad. Eso realmente los va a ayudar mucho. ¿Y quién mejor que el Señor Jesucristo para darles paz? El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Bajo ninguna circunstancia pedirles dinero directamente. Ellos se sentirían como un poco traicionados, posiblemente pensando que la amistad fue por interés, simplemente me interesaba la amistad porque, bueno, le podía pedir dinero. Entonces es mejor evitar eso, ¿ok? Si en algún momento, algún día ocurre que logras un préstamo con algunos de ellos, entonces cúmpleles fielmente. No busques excusas pensando que ellos van a entender, ¿no? Ellos van a entender, ellos no tienen necesidad ahora mismo del dinero. No, eso no está bien. O simplemente por pensar que ellos tienen mucho dinero. Ay, ellos tienen mucho dinero y no lo necesitan de vuelta. No, mis amados. Si usted pidió prestado a quien sea, uno tiene que devolverlo. Más aún si estamos tratando de ganar a estas personas. El tercer punto al cual quiero llegar en cómo acercarnos a ellos es que los obstáculos muchas veces los colocamos nosotros mismos. Algunos obstáculos comunes para compartir la fe con personas de otra fe y cultura son estos. Por ejemplo, a veces nos decimos a nosotros mismos, es que no quiero ofenderlos. No sé cómo se van a sentir. El otro es miedo a lo desconocido. Yo no sé cómo va a reaccionar. A lo mejor va a romper la amistad conmigo.
en fin, todos esos detalles. Estaría solo en mi intento, ninguno de mis amigos comparte su fe y mi iglesia no habla de eso, por ejemplo, ¿ok? Eso yo lo experimenté en carne propia. Entonces, a veces da temor porque, bueno, no muchos van a estar dispuestos a eso. Otros dicen, bueno, es que si no es fácil, pues no es una prioridad. Entonces, yo estoy demasiado ocupado para estar pendiente de eso. Si más bien cuando yo voy y predico por allí a los barrios, en una semana se bautizan 50, 100. Con esta gente, pues, ¿cuándo se van a bautizar? Después que pasen, ¿cuántos? 5 años que se va a bautizar 1, 2. Entonces nos ponemos a buscar obstáculos en nuestra mente, ¿no? Entonces, y muchas veces nos vamos por lo más fácil, pues si esto no es fácil, pues si no es prioritario, entonces yo ando muy ocupado, ¿para qué voy a gastar tiempo en esto? Otro obstáculo es intimidante realmente compartir mi fe con alguien tan diferente a mí. Y aunque esto pueda tener parte de verdad, ¿ok? Delante de Dios no va a funcionar como excusa, mis amados. Que recordemos que cuando oramos, el Espíritu Santo va delante nuestro. Y al ir delante nuestro, el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Nosotros simplemente necesitamos dejarnos usar por el Espíritu Santo. Ahora te hago esta pregunta. ¿Te identificas con algunos de estos obstáculos? Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero en las manos de Dios nos colocamos. En mi experiencia, cuando comencé a compartir mi fe con personas de otras religiones, eso fue cuando fui a estudiar a Estados Unidos, a hacer el doctorado. Déjenme contarles que yo tenía aproximadamente como 10 compañeros de estudio y no habían 2 que tuvieran la misma religión. Porque había gente de la China, había gente de Inglaterra, había gente de Tailandia, había gente de la India, había gente de todas partes. Y cada uno con una religión diferente. Pero yo no podía parar de hablar. Incluso había una judía. Yo no podía, y había un israelita que era ateo. Yo decía, claro, era un poco intimidante, pero yo orando, busqué la manera de cómo introducir el evangelio. No fue fácil. Entonces, por supuesto, vi y pensé en algunos obstáculos, pero me he dicho a mí mismo, si ellos mismos no ponen obstáculos, no ofrecen obstáculos, entonces debo avanzar y punto. Eso es todo, en el nombre de Jesús. Algunas veces me he sentido solo, como había dicho, bueno, medio asomé en la lámina anterior, procurando hacer esta labor. Cuando le conté a un descendiente de árabe nacido en Venezuela que quería ir de misionero a predicar en Siria, eso cuando yo estaba soltero, me dijo, ay no, yo no, mijo, esa gente es muy complicada y viven todo el tiempo en guerra. Para que se conviertan es muy difícil. Entonces, realmente no es fácil que nosotros logremos conseguir a muchas personas dispuestas a predicar el evangelio a estas personas, pero eso tampoco debe ser excusa para nosotros hacer la labor. Algo debe cambiar necesariamente, por supuesto, y yo confío en que sí va a haber más personas interesadas en trabajar en las distintas culturas, no solamente la cultura árabe, porque en Venezuela tenemos cultura china, cultura de muchos tipos, ¿ok? Entonces, pero esto debe cambiar necesariamente, pues cada vez hay más árabes en el país. El mundo ha cambiado rápidamente. Alrededor de los lugares en donde vivimos, se están volviendo cada vez más diversos, de diferentes religiones. Y estamos llamados a testificar a las naciones aquí en el lugar donde vivimos. Sin embargo, la mayoría de los creyentes no comparte su fe con personas de otras religiones. Y es porque no están equipados
para hacerlo. La mies es mucha y los obreros pocos. Sin embargo, si has sentido que el Señor Jesús te está impulsando a una responsabilidad más activa en la Gran Comisión, comienza hablando de este importante tema con tu familia y otros amigos creyentes. Léeles Mateo 28, 19 al 20 y analicen juntos las primeras impresiones acerca de lo que quiso decir Jesús al respecto. Le voy a contar dos historias. La primera son de la vida real. Los nombres, por supuesto, son otros para no indicar los nombres reales. Sara conducía alrededor de iglesias durante 8 años. Se preguntaba qué había dentro. Como era musulmana, pensó que necesitaba una invitación especial de un cristiano para poder entrar. Así que por eso ella nunca no había entrado. Finalmente, su compañera de trabajo, Paula, superó el miedo y la indecisión y la invitó un día, lo que inició el viaje de Sara hacia Jesús. Mis amados, más de 1.000 millones de musulmanes como Sara y árabes cristianos esperan conocer el triple mensaje angélico que tú y yo conocemos. Compartir el evangelio con los árabes no es una habilidad que se enseñe típicamente en la iglesia. Es muy importante inspirar y empoderar a los cristianos para que cotidianamente compartan a Jesús sin temor con los árabes y otros no creyentes. El miedo al dolor, el miedo, el dolor, problemas económicos, la soledad y más alteran por completo la vida. Imagina que te ocurran todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Imaginas tú eso? Ahora imagina que esto le ocurra a alguien que no tiene fe o que vive sin Dios. Pues eso fue lo que le pasó a Abdul. Nunca soñó que Jesús traería paz y esperanza como lo hizo. El mundo de Abdul se desvaneció cuando su papá murió por COVID-19. Luego perdió su trabajo y tuvo graves problemas económicos. ¿Dónde conseguiría comida y cómo pagaría la renta? Al sentirse como en un callejón sin salida, se abrumó completamente, se desesperó, se aisló y pensó incluso en suicidarse. Realmente estaba en crisis. Pero mis amados, Jesús, nuestro Señor, siempre persiste. En años previos, Abdul había bloqueado los intentos de su amigo cristiano José de orar juntos o compartir su fe en Jesús. No necesito tus oraciones y no necesito a Jesús, decía Abdul con firmeza. Nunca me hables de esas cosas, por favor. Aún así, José seguía expresándole amor en palabras y hechos, mientras esperaba que el Espíritu Santo obrara en su vida. Incluso después de mudarse a varios lugares, José nunca dejó de orar y de hablar por teléfono con Abdul sobre la esperanza que trae Jesús a las vidas. Un día, mientras oraba, Jesús trajo a Abdul a la mente de José. Así que le envió un mensaje de texto. ¿Cómo estás? Estás en mi mente hoy. Abdul lo llamó rápidamente y en un raro momento de transparencia compartió su desesperada situación. José se preguntaba a sí mismo, ¿estaría el Señor Jesús obrando en la vida de Abdul? Abdul, Dios es real y te ama. Jesús ve tu situación. Déjame orar por ti ahora mismo, por favor. Por primera vez, Abdul dijo sí. Después de orar juntos en el nombre de Jesús, José compartió el evangelio simplemente citando Romanos 10:9. Se los voy a leer. Romanos 10:9, que dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Imagínense. Abdul gritó, creo que Jesús es el Señor y quiero esa esperanza que trae Jesús.
por primera vez en mucho tiempo, sintió que la paz de Dios, que lo llena todo, lo protegía de la preocupación y la ansiedad. ¿Cómo oirán, mis amados? ¿Cómo? Hace casi 2000 años Pablo escribió: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Suena tan cierto hoy como cuando Pablo escribió estas palabras. Si bien los cristianos están llamados a testificar y contar las buenas nuevas de Jesucristo a los no creyentes que están a nuestro alrededor y el mundo entero, la mayoría no lo hace. Un estudio de Barna informa que el 22% de los canadienses y el 45% de los estadounidenses comparten lo que significa ser cristiano con al menos una persona durante un periodo de 6 meses. Y estamos hablando de todas las denominaciones, no solamente del adventismo, de todas las denominaciones cristianas. Realmente es muy poco. Y te pregunto, mi amado, ¿y tú? No podemos quedarnos callados. Necesitamos hacer de nuestra parte. Por eso, mi llamado a ti y mi pregunta: ¿y tú? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Pues yo te invito a que le digas a Jesús: yo iré. Yo iré. Aquí estoy, Señor. Yo iré. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga. Gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartir este seminario con ustedes. Vamos a orar. Querido buen Dios y Padre amado, te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Inspíranos para hacer la obra según tu voluntad. Bendice la obra ya en Venezuela también. Especialmente bendice todas las intenciones y los planes con este Festival de Misiones, de tal manera que tu voluntad sea una realidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, qué bendición ha sido este recorrido a través del Festival de Misiones de UNAT. Esperamos que el Señor haya tocado tu corazón y sientas el llamado para ser también un misionero transcultural donde quiera que el Señor te indique. Puedes abrir tu centro de influencia o puedes venir, si eres un joven, a estudiar acá, a prepararte. Lo importante es que cumplamos con la tarea porque Cristo pronto ha de venir. Que Dios te bendiga. Vamos a orar pidiéndole al Señor que todos los que están conectados y todos los que han de ver esta transmisión podamos seguir trabajando para la causa de Dios. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias porque lo mejor que nos pudo suceder fue conocerte y poder entregar nuestras vidas a tu Hijo Jesucristo. Permite que seamos misioneros, Señor, donde quiera que estemos. Por eso te ruego que bendigas a los estudiantes de esta institución, a los profesores, a todo el personal, Señor, que trabaja en todas las áreas, pero también a todos aquellos que nos ven, que tal vez no forman parte de esta institución, pero también están llamados a ser los misioneros en esta época tan especial. Permite que todos podamos hacer nuestra parte y que pronto vayamos a casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo Festival de Misiones desde aquí, desde UNAT.